confiamos plenamente, Señor, en la sabiduría que solamente tú puedes dar, Padre, para sacar adelante este proyecto, Señor, esta enseñanza, este discipulado. Que sea tu gracia, que sea tu misericordia, que sea tu infinito amor, Señor, obrando en nuestros corazones, hablando por medio nuestro, Señor, para que tú seas glorificado. Gracias por esta mañana. Con oración, con ruego, con súplica, con ayuno, Señor, nos acercamos ante ti, mi Dios, para que seas tú el que nos hable. Usa nuestras vidas y glorifícate. Espíritu Santo de Dios, tú hablas, tú instruyes, tú das bendición, sabiduría, revelación. Tú pones la palabra en nuestra boca. Que venga de ti, Señor, porque queremos oír la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues bienvenidos. Buenos días una vez más. Estamos aquí bien bendecidos y bien contentos. Ya continuamos una vez más con el rey número 12, el rey de Arad. En esta ocasión vamos a compartir un poquito acerca de este rey, que es el rey de Arad, el número 12. Y vamos avanzando ya, gracias a Dios. Aquí está el versículo, otro, el rey de Arad. En esta mañana vamos a tomar un tema difícil. La verdad es muy, no solo difícil de explicar, pero de entender, hasta de aplicarlo también a nuestras vidas. Solamente con la ayuda de Dios podemos nosotros sacar adelante estas enseñanzas. La verdad que son temas muy difíciles. Vamos a hablar de lo que es el secuestro emocional. El rey Arad, como lo dice ahí la traducción, Arad significa secuestrarse a uno mismo, suspirar y bramar. Esas palabras suspirar y bramar hacen alusión como al enojo, a la ira, porque el secuestro emocional se basa muchas veces en una persona que se deja llevar por la ira, por las emociones fuertes y todo eso. Pero secuestrarse a uno mismo, bueno, vamos a ver que este rey, específicamente el rey de Arad, él solía tomar prisioneros, privarlos de su libertad, los secuestraba en otras palabras. Y ahí está claro lo que significa secuestrarse a uno mismo, encerrarse a uno mismo, engañarse a uno mismo. Es esa parte del cerebro, amígdala, que se bloquea y que con pensamientos negativos se cierra, se pone como un caparazón. Y con esos pensamientos negativos dentro de la persona puede llegar a cometer cosas tremendas, peligrosísimas. La persona tiene episodios en su vida que pueden caracterizarse como los errores más grandes de su vida y que pueden dañar de una manera tremenda su futuro. Entonces el secuestro emocional es peligrosísimo. Este rey es necesario que veamos a la luz de la palabra, también lo vamos a ver cómo vencerlo. En la pura definición de lo que es el secuestro emocional, usted ya se va dando cuenta de lo peligroso que es el rey de Arad, el que secuestra, ¿verdad?, emocionalmente, el que priva de la libertad y de las emociones a las personas. Bueno, dice en la definición, es un estado del alma que me impide sentir por mí mismo, porque alguien me robó la capacidad de reconocer mi identidad. Mire cómo pierde la identidad, el sentido de vida. Es un vacío profundo, un silencio doloroso que luego estalla en rabia. Es como una bomba de tiempo que se activa, pero llega el día en que explota. Esas emociones salen y se hacen cosas, se actúa de una manera tremenda cuando estalla en rabia, ¿verdad? Dice aquí. Es un estado fisiológico que todos y todas hemos sentido con la vida. Todo ser humano batallamos o hemos batallado, gracias a Dios, vencido los secuestros emocionales. Pero en otras ocasiones, le digo, puede significar un futuro dañado para siempre, porque no se lidia, no se enfrenta, no se vence al rey de Arad. A veces vamos a ver que uno que está secuestrado emocionalmente puede secuestrar a otro emocionalmente, y es una cadena, aún se puede heredar. Ahorita vamos a ver todo eso. Mire, se refiere a los momentos que vivimos emociones tan fuertes que nos hacen reaccionar de la manera menos racional. El secuestro emocional es ese punto donde la persona reacciona de la manera menos sabia, de la manera
que muchos se imaginaron que nunca iba a reaccionar, pero reacciona de tal manera que sorprende a los demás y dice, ¿cómo es posible que fulano de tal haya hecho tal cosa? Bueno, el secuestro emocional lleva a las personas a hacer cosas así. Cuando una persona hace algo grave, a veces se calma y luego le preguntan por qué lo hizo y él dice, es que no supe lo que me pasó. Es que no supo lo que le pasó porque estaba secuestrado emocionalmente y en ese momento no entendía consejos ni razones entraban en esa parte del cerebro que estaba bloqueada, por eso actuó como actuó. Hay secuestros emocionales, como lo vamos a ver, pasionales, donde la persona puede hasta cometer el error de privar de la vida a otra persona y dice, es que lo hice por amor. Y hacen unas cosas tan terribles y dice, es que estaba enamorado o enamorada. Pero vamos a ver que no es así. Usted no sé si ha oído la novela o la película de Romeo y Julieta, que al último toman una decisión fatal para sus vidas, sus propias vidas. Y seguramente dicen ellos, lo hicimos, o dijeron ellos, lo vamos a hacer por amor. Se quitaron la vida, pero eso no es amor, eso es un secuestro emocional. Mire, allá en un país hay un lugar donde muchas personas se quitan la vida, se lanzan de un puente muy alto. No le voy a dar detalles muy específicos, pero oí de que las personas cuando van cayendo del puente y está muy alto y cuando van en el aire gritan. Esa característica la vieron algunos testigos de que las personas gritaban cuando iban en el aire, era porque el enemigo, cuando secuestra emocionalmente a alguien y luego lo suelta, de repente la persona reacciona. Esas personas que van ya de pique hacia abajo reaccionan, pero reaccionan demasiado tarde, por eso gritan, ¿verdad? Gritan de horror, de lo que están haciendo, porque el enemigo les suelta, ¿verdad? Lo suelta y ya es demasiado tarde. El secuestro emocional es peligrosísimo, porque a veces las personas quieren reaccionar o reaccionan, pero ya es demasiado tarde, cuando ya se llevó a cabo un acto terrible del cual se van a arrepentir el resto de su vida. Entonces, esto es el secuestro emocional. Y bueno, vamos a ver dos ejemplos en personas que de hecho creían en Dios, personas, hijos de Dios, personas que tenían temor de Dios, que servían a Dios de alguna manera, pero el secuestro emocional es un peligro que todo ser humano corre, debe enfrentar y debe vencer con la ayuda de Dios. Eso es lo importante, que aunque el enemigo levante cosas contra nosotros, dice la promesa, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso nuestro Señor Jesucristo está de nuestro lado, para hacernos más que vencedores sobre cualquier rey que haya que enfrentar, cualquier gigante. Y aquí vemos una batalla de reyes. Vemos al rey David contra el rey de Arad. Pues lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero así es. De hecho, una persona que cree en Dios, en Apocalipsis 1, 5 y 6, dice que nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo y que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces es una batalla de reyes. Si se fijan, se van intensificando esta guerra contra los 31 reyes. Y este es uno de los más peligrosos. Bueno, el secuestro emocional pasional es el secuestro emocional de David. Ahí dice pasión y muerte. Pero vamos a entenderlo de esta manera. Es un secuestro emocional pasional. Miren, dice versículos antes en el contexto que David miró a una mujer, la codició, pero no era su mujer, obviamente era esposa de alguien más, pero él la miró, le gustó. Y bueno, dice que mandó preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. En otras palabras, es una mujer casada. Bueno, cuando sus siervos vienen y le dan esta información, obviamente ellos esperan que David renuncie a cualquier plan que se le pueda ocurrir. Y ellos dicen, al decirle es casada, seguramente él ya cambia de opinión, ¿no? Pero no, todo lo contrario. Cuando le dicen es casada, en vez de retirarse
de su plan, él se bloquea en un secuestro emocional pasional, y de repente él dice, es que la deseo, la amo, la quiero conmigo, de tal manera que la manda a traer y hace lo impensable, duerme con ella, tiene relaciones con ella, con una mujer casada. Entonces, así es el secuestro emocional pasional. Usted ve a una jovencita que se enamora de uno que le gana con 30 años y ella dice, es que lo amo. O ve a un muchacho, un joven que se enamora de una mujer casada y dice, es que la amo. Y le explican y le quieren hacer saber los problemas, las consecuencias, la situación. No se puede, es imposible, pero él está enamorado. Y esto se conoce también como un falso enamoramiento, como lo vemos en la explicación ya desde el punto de vista también psicológico. Es muy importante también ver este punto de vista. Se llama falso enamoramiento o estafas románticas. Miren, cuando el cerebro trabaja contra ti, mire lo que es el secuestro emocional pasional o el falso enamoramiento. La persona piensa que está enamorada, pero no es así. Bueno, dice, las sensaciones que reciben nuestros ojos se dirigen al tálamo. El tálamo actúa como controlador para mantener las señales en movimiento. En una situación típica, el tálamo dirige el impulso a la corteza para su procesamiento. O sea, ahí está trabajando bien el cerebro, ¿no? Para procesar, para pensar antes de actuar o de hablar, etc. La corteza piensa en el impulso y le da sentido. Ajá, dice, esto es y ya puede discernir ahí todavía. Y responde en consecuencia, pero en el caso de una estafa romántica, en el caso de un secuestro emocional, esta señal se envía a la amígdala, donde se libera una avalancha de péptidos y hormonas, ya son las hormonas que crean emoción y acción. Note esto, básicamente has perdido el control, es lo que dice. Este es el secuestro de la amígdala o el secuestro emocional, donde el tálamo tiene una reacción diferente. Pasa por alto la corteza, el cerebro pensante lo pasa por alto y va directamente a la amígdala, donde reacciona basándose en patrones previamente almacenados, lo que significa que haces lo que él quiere y no al revés. Es aquí donde ya se pierde el control de las emociones y tiende a tomar una decisión muy mala. Bueno, David, hermano, cuando comete el pecado, porque siendo temeroso de Dios, comete el error. Por eso le digo, le puede pasar a cualquiera. Tenemos que tener cuidado con esto. A la luz de la palabra, verlo de una manera madura, con madurez, y pedirle a Dios cómo vencer al rey de Arad. Aquí la palabra nos va a enseñar cómo, pero sí tener en cuenta estas cosas porque son peligrosas. Además que si nosotros queremos ayudar a alguien más, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, debemos de ser libres de todas estas cosas. Bueno, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. O sea, todo empieza con los ojos, con lo que David mira, luego lo procesa en la mente, luego no le hace caso al razonamiento y se bloquea, y al último él incluso le quita la vida al esposo de Betsabé. O sea, el pecado cuando se consuma da a luz muerte en todos los aspectos. Entonces él cae en este oprobio, en esta vergüenza que le dañó su testimonio para toda la vida. Pero fíjense que no solamente dañó él su persona, su alma, sino que él dañó, hermano, a su entorno, a su familia. Qué tremendo, ¿verdad? Pero mire, esto vamos a verlo, este punto también importante. Secuestros emocionales en cadena. Déjenme darle dos puntos. Bueno, dice, situación emocional vivida que va traspasando de generación en generación. Bueno, se puede traspasar familiarmente, se puede heredar. Esa es una. Dice, la cadena se manifiesta con dejar una secuela de personas emocionalmente secuestradas porque se relacionaron inmaduramente con mi situación. También se puede secuestrar emocionalmente a otra persona que puede estar involucrada, ¿verdad?, con él o con ella. Una amistad, una persona que puede participar en sus planes.
Esta persona le sembró dudas, le sembró emociones, esta persona lo encadenó, lo ató a sus pensamientos y a sus planes, y ahora las dos personas participan en el mismo plan, están encadenados, encadenados emocionalmente. El secuestro emocional, una persona secuestrada emocionalmente puede secuestrar a otra, uno, y dos, puede heredar a sus familiares ese tipo de situaciones y de problemas, ¿verdad? En el caso de David, déjeme decirle, sus hijos que eran inmaduros, porque habla, una persona para secuestrar a otra emocionalmente es un inmaduro, pero la otra persona es igual de inmadura. Es por eso que dice que en el caso de David sus hijos eran inmaduros. Inconscientemente se identificaron con el problema y la cadena se pasó de generación y los afectó de una manera terrible. El mismo problema que tuvo David de secuestro emocional pasional se le pasó a sus hijos. Se bloquearon también ellos pasionalmente, y eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. Mire, uno de sus hijos, el primer ejemplo, Amnón, dice, Amnón era hijo de David, se enamoró, entre comillas, de su propia hermana y abusó de ella. Entonces Absalón, hermano de Tamar, asesinó a Amnón. Miren los problemas. Bueno, empecemos con Amnón. Dice, poco después aconteció esto. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella, su medio hermano. Bueno, secuestro emocional pasional. Mire qué tremendo. Cuando este muchacho, Amnón, se enamora de Tamar, dice que estaba tan enamorado de ella que se enflacó, adelgazó, estaba como enfermo. Y llegaron y le preguntaron, un amigo llegó y le preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Dijo, es que amo a Tamar. Y le explicaban, oye, hay tantas muchachas, hay tantas mujeres, tú eres el hijo del rey, tú eres un príncipe, puedes tener a la mujer bella que tú quieras. Dijo, no, yo quiero a Tamar, yo quiero. Y le trataron de explicar, es tu media hermana. ¿Cómo es posible que te enamores de ella? Mejor enamórate de otra. Pero él no entendía razones. Él hizo un plan muy malo donde él acabó abusando de ella. Porque él pensaba que estaba enamorado. Imagínense el secuestro emocional, lo que es. Pero lo tremendo está aquí en este versículo. Lo más tremendo todavía dice, luego que hizo lo que hizo con ella, luego que llevó a cabo su plan, dice, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio, fíjese, aborrecimiento y odio, con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y dijo Amnón, levántate y vete, y la corrió, hermano, la echó a la calle con sus vestidos rotos. Bueno, ella rasgó sus vestidos, porque en aquel tiempo las hijas de los reyes vestían vestidos de colores muy bonitas, las vírgenes, las hijas de los reyes. Pero cuando ella sufrió ese abuso tan terrible, ella salió a la calle con sus vestidos rotos llorando, la corrió, la echó a la calle. El falso enamoramiento esconde aborrecimiento y odio. Entonces no era amor, era un capricho. Ahorita vamos a ver la palabra capricho en un versículo. Era simplemente, estaba secuestrada emocionalmente y él creía que la amaba. Y la realidad ni siquiera la amaba, al contrario, la odiaba. Pero imagínense el cerebro cómo se bloquea. Y es tremendo porque estamos hablando de jóvenes, de la juventud. ¿Cuántos jóvenes hoy en día estarán secuestrados emocionalmente? ¿Cuántos jóvenes estarán ahorita pensando, ¿verdad?, que son mujeres siendo hombres? ¿Cuántos jóvenes estarán ahorita pensando que le van a quitar la vida a alguien más, sabiendo que van a arruinar su propia vida? ¿Cuántos jóvenes hoy en día estarán creyendo que aman a una persona que es casada o casado? Pero ese es el secuestro emocional, por eso es peligrosísimo. Bueno, sigamos, porque estamos hablando de Tamar y de Amnón. Amnón hace lo que hace con Tamar, terrible. Pero Tamar tenía un hermano que se llamaba Absalón. Bueno, Absalón, hijo de David, hizo lo mismo. Absalón, hijo de David, quiso derrocar al rey David
Y cuando ya él estuvo, digamos, que dio el golpe de estado ahí en Jerusalén, y el rey David salió huyendo de Jerusalén junto con su ejército y su demás familia, pero Absalón se queda en Jerusalén. Y para demostrarle al rey que ahora él era el jefe, era el más poderoso en Israel, mire lo que hizo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿En qué cabeza cabe que ese acto tan tremendo va a demostrar que él es grande, que él es sabio, que él es el nuevo rey? ¿En qué cabeza cabe eso? Pero él pensó, dijo, si lo hago, seguramente me van a respetar. ¿Usted cree que lo van a respetar por hacer ese acto ahí en el terrado donde toda la gente lo estaba viendo? Con las concubinas de su propio padre. Pero el secuestro emocional, pasional, así es de terrible. Bueno, mire, aquí déjenme decirle, avancemos. Abisag fue mujer de David, aunque él no la conoció. ¿Quién era Abisag? Déjenme hablarle de otro hijo de David. Ya le estoy hablando de Adonías y también de Salomón. Bueno, dice, déjenme leerle el versículo. Buscaron pues por todas las tierras de Israel una jovencita hermosa, y hallaron a Abisag de Sunam, y se la trajeron al rey. Y dijo ella, pues dese Abisag la sunamita por mujer a Adonías, tu hermano. Enseguida el rey Salomón dijo a Benaía, hijo de Joiada, la orden de matar a Adonías. Bueno, permítame parafrasear. Sí se puede vencer el secuestro emocional pasional. Cuando David era ya viejo, un viejito, dice que batallaba para calentarse en su cama. Entonces alguien le dio un consejo y le dijo, traiga una muchacha linda, joven, hermosa, que se acueste a un lado del rey para que el rey entre en calor. Claro, en el sentido limpio y positivo, no en el sentido sexual ni nada de eso, no. Simplemente el rey era un viejito y si alguien se acostaba a un lado de él, pues lo iba a calentar, ¿no? En las noches. Pero entonces David dice que nunca la conoció, porque para ese tiempo David ya estaba convencido que ya eso era malo, ¿verdad? Él ya era un viejito, ¿a poco se iba a enamorar de una de 20 años? Él ya había vencido el secuestro emocional, ¿sí me entiende? Pero a esta Abisag, esta joven hermosa, David nunca tuvo relaciones con ella, la miraba como una hermana, como una amiga, como una sirvienta, ¿verdad?, que le ayudaba en ese aspecto, pero no tenía que ver nada físicamente, sexual, ni mucho menos, porque David ya no tenía ese problema, ya no estaba secuestrado emocionalmente, fue libre. Pero mire, Adonías, otro hijo de David, resulta que se enamoró precisamente de Abisag, la muchacha que cuidaba a David. Adonías de pronto le nació amor por la muchacha, y era tan terrible que fue con la mamá, que fue con la esposa de David, con Betsabé, y le dijo, es que yo la quiero por mujer, es que estoy enamorado de ella. Y lo mismo, le explican, oye, hay tantas muchachas, hay tantas jóvenes, te tienes que enamorar de la concubina de tu padre, porque a Absalón eso fue lo que le pasó, el otro hijo. Entonces a le estaba pasando lo mismo, igual. Él la amaba, él decía que la amaba, que no podía vivir sin ella, que tenía que ser esa joven. Bueno, resulta que Salomón, el otro hijo de David, cuando vemos esta investigación, resulta que Salomón también estaba enamorado de Abisag, de la misma muchacha, y lo mismo. El rey Salomón, el ungido de Dios, tenía mil mujeres, 700 concubinas, 300 reinas, 1000 mujeres, pero se tenía que enamorar de esta muchacha. Imagínense lo que es el secuestro emocional. Y no entendían razones. Bueno, Salomón se dio cuenta que Adonías quería a la muchacha y que además la mamá le había hablado al rey o quería que le hablara al rey, a Salomón, acerca de esta muchacha para que se casaran y esas cosas. Pero resulta que Salomón también la quería. Entonces Salomón se llenó de celos, se puso celoso. Dijo, ¿cómo es posible que mi hermano quiera
a la concubina, bueno, no concubina, a la muchacha que ayudaba a su padre, pero resulta que él también la quería, también se enamoró de ella, se enamoró de ella. Bueno, Salomón en un rato de ira, de celos, porque los celos pasionales también son un secuestro emocional, mandó matar a Adonías. Entonces imagínense todo de lo que estamos hablando. Bueno, Salomón, hijo de David, quien se dice también estaba enamorado de Abisag, mata a Adonías. Algunos sabios dicen que lo mató por celos, seguramente sí, ¿verdad? Entonces son cadenas emocionales, ¿verdad? Crímenes pasionales. Si le preguntan a Salomón, ¿por qué asesinaste a tu hermano? Va a decir, pues que amaba a Abisag, la muchacha que él también amaba. Y le dicen, bueno, pero pudiste haber amado a otras, tenías 1000. No, pero yo quería esa. Entonces imagínense, tremendo. Bueno, cuando se produce un secuestro emocional, nuestra parte emocional queda inhibida. Qué tremendo, ¿verdad? Puede pasar, hermano. Entonces, vea, hermano, otro ejemplo. El secuestro emocional de Saulo de Tarso, porque la palabra Arad o el rey Arad se traduce también bramar, se traduce como bufar, así como un toro cuando está enojado de ira, así también se traduce. Este secuestro emocional se conoce como ira y venganza. Bíblicamente dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este es el otro ejemplo que le quiere dar, el secuestro emocional de Saulo, de ira y de venganza. Dice que él, mire, esta versión dice que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos. Mire, una persona, la palabra respirar dice que como que bufaba como los toros, del coraje que le tenía a los cristianos. Así hay muchas personas que bufan de coraje. Cuando uno se convierte a Cristo, ellos no entienden ni por qué, pero usted ya les cae mal de repente lo persiguen, hablan de usted, lo maldicen, cosas terribles, y usted no hizo nada malo, lo único que hizo es que se hizo cristiano. Esto le pasaba a los cristianos del primer siglo. Este hombre llamado Saulo, que bueno, ya después es Pablo, pero aquí todavía no era Pablo, aquí era Saulo. Y la palabra cuando dice que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, mire, la palabra respirar se traduce corriente de aire, soplar o resoplar. Se traduce sobrehumano y se traduce demonio. Es tremendo, ¿verdad? Y las otras versiones, cuando dice que respiraba amenazas, una versión, la Reina Valera 1865 dice, y Saulo aún resoplando amenazas de muerte. La Biblia de las Américas dice, Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte. Entonces imagínense cómo estaba secuestrado emocionalmente por el coraje que le tenía a los cristianos. Él quería acabar con todos quería acabar, no con uno. Fue y trajo cartas firmadas donde dijo, voy a acabar con todos los cristianos. O sea, en su mente estaba secuestrado emocionalmente por la ira, por la rabia, ¿verdad? Bueno, dice aquí, el secuestro emocional, cuando nos dejamos llevar por la tormenta de nuestras emociones, de vez en cuando nos descubrimos perdiendo los estribos en medio de una tormenta. La ira y la venganza están también en el ejemplo de Simeón y Leví, porque estamos viendo el ejemplo de Pablo, que resoplaba, que bufaba como un toro enojado. Pero déjenme darle otro ejemplo en Génesis, porque los hijos de Jacob tuvieron un episodio de ira, de secuestro emocional, y estallaron en ira y en muerte. Dice, pero sucedió que al tercer día, cuando ellos aún sentían dolor, 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mataron a todos los de la ciudad, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. La ira y la venganza de Simeón y Leví. Note el secuestro emocional, hasta dónde puede llegar. Ahora, ellos actuaron en venganza, ellos actuaron en represalia porque habían abusado de una hermana de ellos. Sin embargo, Jacob, ¿verdad?, habla con ellos. Jacob
trata de razonar con ellos, porque la venganza no es de nosotros. Dice la Biblia que la venganza es de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago según su obra de cada uno. Nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras propias manos, pero ellos se bloquearon por el abuso que habían hecho a su hermana. Ellos se enojaron de tal manera que fueron y le quitaron la vida a todas aquellas personas. Bueno, el secuestro emocional les bloqueó la razón que tenía su padre. Su padre trató de hablar con ellos, trató de razonar con ellos. Mire lo que les dice. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han puesto en gran aprieto, haciéndome odioso a los cananeos y a los pericitas que habitan en este país. Yo dispongo de pocos hombres, y si ellos se unen contra mí, mire, si todos los demás reyes se unen contra mí y me atacan, seré aniquilado con toda mi familia. Esas pudieron haber sido las consecuencias del secuestro emocional de estos dos. Pudo haber muerto tanto Jacob y la mamá de ellos, y ellos también, y todos sus hijos y sus niños pudieron haberlos aniquilado. Pusieron, hermano, en peligro de extinción, por así decirlo, al pueblo de Dios, solamente por un secuestro emocional. Pero ellos replicaron. Mire, estaban bloqueados. Ellos tenían su propio razonamiento, pero ellos replicaron: y nuestra hermana debía ser tratada como una prostituta. Entonces ellos él trata de explicarles: miren, las consecuencias son estas, miren, lo que hicieron está mal. Y ellos dijeron: no, hicimos bien. O sea, nadie los sacaba de ahí. ¿Por qué? Porque ellos estaban secuestrados emocionalmente. Estuvieron a punto de desaparecer a la familia, a todo el pueblo de Israel, nada más por ese secuestro emocional, pero ellos no lo asimilaban. Bueno, ¿cómo vencer al rey de Arad? Mire, aquí en el versículo hermano, quiero compartirle el versículo que específicamente habla de eso. En Números 21, el 1 y 2 dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó prisioneros. Por eso era un secuestrador, el rey de Arad. El rey de Arad secuestraba, dice que tomó prisioneros. Y la palabra prisionero significa preso temporal, o sea, secuestrado, ¿no? Cautivo. Bueno, entonces Israel hizo voto a Dios y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré todas esas ciudades. Entonces él hace un voto, él hace una promesa, un pacto con Dios, porque es así como se vence al rey de Arad. Hay que hacer pacto con Dios, hay que pelear contra el rey de Arad, pero no en nuestras propias fuerzas, sino respaldados por un Dios guerrero que va a pelear por nosotros. Hay que primero ponernos a cuentas con Dios, hay que pedir misericordia a Dios, y Dios nos va a dar la victoria. No podemos hacerlo por nosotros mismos, hay que consultar a Dios primero. Bueno, dice aquí: entonces Israel hizo voto a Dios y dijo: si entregas este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo las ciudades. Claro, él se está comprometiendo a destruir todos aquellos lazos, todos aquellos pactos con el rey de Arad, a cerrar todas aquellas puertas que él abrió para que entrara el secuestro emocional. Él está dispuesto a ceder sus emociones para que Dios las controle y lo guíe. ¿Sí me entiende? Tiene que hacer un pacto, tenemos que hacer un compromiso con Dios en oración para que Él nos guíe a partir de ese momento y ya no sigamos en ese camino que va a llevar a la destrucción. Acuérdese que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Eso pensaba Saulo, cuando iba a asesinar a los cristianos. Él pensaba que iba a hacer algo bueno, pero lo iba a llevar a la destrucción. Eso pensaron Simeón y Leví cuando actuaron bajo la ira, que estaban haciendo una justicia muy, muy buena, pero no. Mire, dice aquí, Dios quiere personas que hagan pactos con Él. Mire, aquí vemos otro ejemplo del pacto, de lo que es el pacto, cuando aquí ya no vemos solamente Israel como pueblo, sino Israel como persona, porque es en lo personal también que estamos nosotros hablando, ¿verdad? Y aquí dice
aquí todavía Jacob todavía no era Israel, sino que su nombre era primeramente Jacob. Cuando él sale de la casa de sus padres hacia la casa de su pariente Labán, él va en el camino, bueno, dice, tuvo un episodio con Dios e hizo pacto con Dios. Dice, y Jacob hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y tornar en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo he de apartar para ti. Entonces, desde un principio, Jacob como persona hacía pacto con Dios. Por eso el pueblo de Israel, cuando ya ellos se ven enfrentados a este rey, ellos recurren al pacto que su antepasado, su antecesor, su fundador Jacob, ellos dijeron, ¿cómo venció Jacob al rey de Arad? ¿Cómo venció al secuestro emocional? Bueno, hacía pacto. Por eso ahora que ellos se enfrentan en guerra al rey de Arad, ellos recurren al pacto, al compromiso con Dios. ¿Verdad que sí? Mire, otra oración en la Biblia, a manera de pacto, que fue victoria, es otro ejemplo, cuando se conoce como la oración de Jabes. Jabes, cuando nació, Jabes significa amargura, tristeza y todo eso. Jabes estaba como destinado al fracaso, pero él oró a Dios y hizo pacto con Dios, y Dios le dio la victoria. Mire, oración de Jabes, oh, si me dieres tu bendición y ensanchas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe, dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. Cuando uno pide a Dios en oración, haciendo compromiso y pacto con Dios, Dios a uno le otorga la victoria. Nosotros tenemos que recurrir a la oración para ser libres de todos esos pensamientos negativos que nos quieren secuestrar. Nosotros tenemos que recurrir a un Dios que es un Dios de pactos, un Dios guerrero, que nos va a dar la victoria para vencer ese tipo de situaciones. Bueno, ya cuando Jacob, en el libro de Génesis, iba a morir, ya era un viejito, ya anciano, y les mandó hablar a todos sus hijos. Mire, Jacob, un hombre sabio, asentó, ¿verdad?, la manera en la cual se puede vencer al rey de Arad. Quedó asentado en la Biblia como él rompió con esa maldición, rompió con esa cadena. Al final de cuentas, él dijo, yo no me puedo ir si no libero a mis hijos, y los liberó, porque así debe de ser, ¿verdad? Bueno, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Mire, cómo ser libres del rey de Arad, cómo romper con esa cadena de secuestros emocionales, con esa maldición generacional de secuestros emocionales, esos lazos de secuestros emocionales, cómo romper y acabar con eso. La oración profética. Él les empezó a profetizar a sus hijos. Él ya no iba a estar, pero él antes de irse los liberó. Y bueno, ora por Rubén, ora por José, ora por todos. Pero cuando llega a Simeón y a Leví, porque ellos son los que fueron secuestrados por la ira, por el rey de Arad, ¿verdad?, y actuaron de una manera terrible. Entonces cuando llega Simeón y a Leví a profetizarle, les dice, Simeón y Leví, mire cómo los pone juntos, son hermanos, instrumentos de crueldad hay en sus habitaciones. En su secreto no entre mi alma. Eso significa que él nunca estuvo de acuerdo con aquellos planes secretos que ellos hicieron para destruir y acabar con aquellas personas. Ahí queda claro que él no estuvo de acuerdo, y se los recuerda. Dice, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón y en su voluntad. Bueno, déjenme leerle esta versión. Simeón y Leví son hermanos, le sigue declarando Jacob. Sus armas son instrumentos de violencia. Jamás quiero estar presente en el lugar de sus reuniones. O sea, cuando se hace un plan malo para dañar a alguien, él no quería que su nombre estuviera en esos planes, ni estuvo él, porque no estuvo de acuerdo, vaya. Entonces dice, pues cuando estaban enojados, mire, cuando fueron secuestrados emocionalmente, mataron gentes, y por puro capricho, oiga la palabra que le mencionaba, capricho,
les rompieron las patas a los toros. Maldito, sí, maldito sea su enojo tan salvaje. Note que no los está maldiciendo a ellos. No los está maldiciendo a ellos, está maldiciendo al secuestro emocional, porque dice, maldito su furor, maldito su enojo. O sea, él no está maldiciendo a sus hijos, simplemente los está liberando de aquel rey de Arad que los secuestró emocionalmente y les causó una ira terrible. Entonces él está cortando, él está maldiciendo aquel pecado, aquel secuestro emocional que sufrieron sus hijos, y con eso los libera. Ahora, él está aplicando algo, porque aquí les da una disciplina. Dice, yo los dispersaré por completo en todo el pueblo de Israel. Él les aplica una disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina de un padre, la corrección de un padre, libera a los hijos de los secuestros emocionales. Nosotros no estamos de acuerdo con eso malo que estás haciendo. Te amo porque eres mi hijo, pero yo no estoy de acuerdo con lo que haces. Así que mi nombre, mi voluntad no está ahí. Y uno renuncia, uno maldice sus pecados, los rechaza, porque nuestros hijos tienen que ser libres de todo eso, nuestra generación. Entonces él les aplica una disciplina. Mire lo que dice la Biblia acerca de la disciplina. El que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Mire la gran diferencia entre recibir la disciplina o rechazarla. El que la rechaza dice que menosprecia su alma. Es un problema del alma, rechazar la disciplina para ser libres del secuestro emocional. Por eso a veces nuestros padres, nuestros consejeros nos dicen, eso está mal, no lo hagas. No debemos de rechazar porque están tratando de liberar nuestra alma de un secuestro emocional. Alabado sea el nombre de Dios. Esto es tremendo, ¿verdad? Ya nos alargamos en la enseñanza, pero dice, centrar la atención en nuestra respiración impide que se produzca un secuestro emocional. Como decir, cálmate, respira, concéntrate, piensa antes de actuar o de hablar. No deberíamos tratar de contener lo que sentimos, sino canalizarlo de la forma que más nos ayude. Si tienes fuerza, si tienes emociones fuertes, hay que canalizarlas, ¿verdad?, para hacer cosas buenas. O sea, Dios no quiere que estemos amarrados, encerrados en un cuarto, sin mirar a nadie, sin oír a nadie. No, Dios no quiere eso. Simplemente tenemos emociones, fuerza, ímpetu, pero eso lo podemos usar para servir a Dios, para predicar a Cristo. Nosotros cuando nos paramos ahí en el kiosco de Pabellón, en las calles, en las esquinas, cuando nos paramos y sin micrófono, empezamos a decir, su atención por favor. Antes que nada le quiero dar la gloria y la honra al Señor Jesucristo por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Y empezamos a testificar. Éramos drogadictos, pero el Señor Jesucristo nos salvó. Éramos esto y lo otro, pero Cristo nos liberó. Todas aquellas emociones salen cuando uno habla, cuando uno se desahoga, cuando uno predica, cuando uno testifica. Entonces tenemos emociones, tenemos ganas de hablar, de correr, de actuar, pero hay que hacerlo de la manera correcta. En Dios también se puede actuar, también se puede ser de bendición, ¿verdad? Y las emociones ahí van a estar siempre, pero hay que controlarlas y canalizarlas a lo bueno. Bueno, aquí es nomás como dice que es un semáforo del control de los impulsos. Número 1, detente, cálmate y piensa antes de actuar. Dice, cuenta el problema, di cómo te sientes. Número 3, proponte un objetivo positivo. Número 4, piensa en una cantidad de soluciones. Número 5, piensa en las consecuencias posteriores, ¿verdad? Adelante y pon en práctica el mejor plan, ¿verdad? Primero, si estás en rojo, detente, cálmate. Si estás en amarillo, cuenta tu problema, analiza, etc. Si ya cuando te calmas en verde, y ahora sí, actúa, ¿verdad? Que sí es como un semáforo. Es muy curioso este semáforo. Bueno, el secuestro, ahí está, mis hermanos. Tardamos un poco más, pero todo es para nuestro bien y por nuestro bien. Gloria a Dios por todo. Y sigamos adelante. Dios me los bendiga. Donde quiera que llegue esta transmisión, compártalo. Y recuerde que nuestros pensamientos tienen que ser llevar cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Ahí está nuestra victoria sobre nuestra mente. Que
Que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestros pensamientos con paz, con armonía, con humildad, con bendición, y que siempre nos dé paz y nos libre de todos esos enemigos. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Tenemos la mente de Cristo. Gloria al nombre del Señor.